Hola Fernando, hola a todas. Mi nombre es Beatriz y Fernando me ha pedido que os hable sobre mi experiencia en cooperación y que lo relacione con mis estudios. Así que bueno, aquí estoy, lo hago encantada. Yo estudié Ciencias Políticas y de la Administración en la Complutense y me especialicé en estudios internacionales. Y la verdad es que tenía muy claro que me quería dedicar a lo internacional y nada más terminar la carrera hice un máster de cooperación internacional en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Es verdad que en aquella época no había ni tanta oferta de estudios, ni tantas organizaciones y con tantas vacantes, pero también es verdad que no había tanta gente demandando esos puestos. La verdad es que en estos últimos 15, 20 años ha crecido muchísimo la oferta y la demanda. Yo hice el máster y mientras lo estaba estudiando empecé unas prácticas en la oficina central de la Cruz Roja Española. Y la verdad es que esa fue mi gran oportunidad para empezar en este sector y tengo que decir que todo se lo debo a Fernando. El culpable de todo esto es Fernando Cuevas. Eh, Mi carrera se puede dividir en tres, cuatro fases. La primera, como os decía, fue empezando con Cruz Roja. Trabajé con Cruz Roja Española y con la Federación Internacional, tanto en la sede central en Madrid como en varios países en el terreno, que luego os comentaré. Fueron unos 5 años más o menos. Después he estado entre 10, 12 años viviendo en Madrid, trabajando para varias organizaciones que os comentaré, tanto en cooperación como en inclusión social. Y empecé también a hacer algunas consultorías, hice un máster de evaluación, empecé a hacer evaluaciones también. Y la última fase sería en los últimos 2 años y medio, durante los cuales he estado viviendo y trabajando en Nairobi, la capital de Kenia, que es desde donde os hablo, donde también he estado haciendo varias evaluaciones y consultorías y bueno, tengo algunos proyectos ahí en mente que espero que muy pronto os pueda contar. Como os comentaba, yo empecé haciendo prácticas en la oficina central de la Cruz Roja Española, junto con Fernando, que era entonces el responsable de los Balcanes. Pues bueno, yo empecé haciendo pues desde fichas país a proyectos que llegaban desde el terreno, pues yo los traducía y les daba un poco la forma. Justo estaba estudiando el marco lógico, entonces bueno, pues era estudiar y practicar al mismo tiempo con la supervisión de Fernando y presentar proyectos a los donantes, alguna operación de emergencia también, participé pues en algún tema logístico y así es como empecé. Y bueno, las cosas de la vida, que estás en el sitio, en el momento adecuado. Bueno, tuve una oportunidad de hacer una pequeña misión a Bulgaria de un mes primero, y después en Albania durante un mes y medio, para poner en marcha varios proyectos que se habían aprobado por la ECI, tanto en Bulgaria como en Albania. Y justo estalló la crisis de Kosovo, que bueno, fue aproximadamente en el, en el 99. Fueron los bombardeos de la OTAN en Kosovo que provocaron que muchos refugiados fueran a Albania. Y bueno, pues las coincidencias de que yo ya conocía Albania, pues me enviaron otra vez para allá con la federación. Estuve de delegada de socorros durante 3 meses organizando toda la distribución logística de ayuda alimentaria para los refugiados, y después continué con Cruz Roja Española y seguí poniendo en marcha algunos proyectos de desarrollo y otros de continuación después de la emergencia. Después tuve la oportunidad de ir a Kosovo, había conocido a muchos refugiados y la verdad es que tenía muchas ganas y fui delegada de generación de ingresos. Pues bueno, después de la guerra era un poco el poner en marcha de nuevo el sector agrícola en algunas zonas rurales.
Y después de eso volví a España y tenía ganas de trabajar otra vez con la federación y estuve varios meses, la verdad, esperando hasta que por fin surgió una oportunidad para ir a Guatemala. En Guatemala estuve durante un año en la respuesta a la sequía. Sobre todo consistía también en la distribución, un puesto muy logístico de distribución de semillas y fertilizantes a todos los perjudicados por la sequía en varias comunidades de Guatemala. Después de mi etapa en el terreno con Cruz Roja, volví a Madrid y allí he estado trabajando con varias organizaciones. Las más importantes son Médicos del Mundo, la Agencia Española de Cooperación, la Fundación Secretariado Gitano y Red Acoge. Además, pues estuve estudiando un máster en evaluación y empecé a hacer algunas evaluaciones y algunas consultorías, pero en eso no me quiero extender ahora. De estas organizaciones, en Médicos del Mundo, pues yo empecé llevando la parte financiera de la respuesta a la emergencia en Irak. Eso fue durante unos meses y después ya pasé a proyectos de inclusión social, que digamos que es otro tema. En la Agencia Española de Cooperación fui la responsable de la estrategia de la cooperación española en Indonesia y en Sri Lanka después del tsunami. Y en el Secretariado Gitano y la Red Acoge también me dediqué a proyectos de inclusión, programas de vivienda, de empleo, etc. En los últimos 2 años y pico que he estado viviendo en Nairobi, he llevado a cabo varias consultorías y estoy involucrada en varios proyectos bastante interesantes. El primero de ellos fue en el 2014, estuve trabajando con una organización de mujeres en el barrio de Islí. Es un barrio de refugiados somalíes, mayoritariamente somalíes, que viven en unas condiciones bajo el umbral de la pobreza, y allí conocí a una mujer que puso en marcha ya hace unos años una casa de acogida de emergencia para mujeres víctimas de violencia, y lo que estuve haciendo fue apoyarla escribiendo un proyecto y buscando un donante. Presentamos un proyecto y conseguimos que se aprobara y que ganaran una subvención sobre todo para rehabilitar la casa y acondicionarla y poner pues el equipamiento necesario, y también para formar algunos grupos de apoyo y algunas formaciones. Y bueno, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito, muy interesante. Además de este proyecto, estuve haciendo una evaluación de un programa de seguridad para ONGs en Somalia. Hay una organización que se llama INSO, que existe en varios países donde existe conflicto. Lo que hace esta organización es recoger información y analizarla para orientar a las ONGs que trabajan en estos países, ¿no? Como Somalia, también existe en Afganistán, en Irak, en Siria, etc. Además de esta evaluación, he hecho alguna otra consultoría corta, y así lo último para comentaros que he hecho varias colaboraciones con Médicos Sin Fronteras, preparando informes para donantes y preparando propuestas también. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar es que para empezar en este mundillo, creo que es imprescindible que tengáis idiomas, que hagáis todo lo posible por manejar bien el inglés, y si podéis el francés
también cuanto más idiomas y mejor lo habléis, más posibilidades creo que vais a tener. Yo tuve la suerte de estudiar inglés cuando era pequeña, entonces para mí eso ya era una cosa aprendida y una cosa que no me tuve que esforzar, digamos, y tuve mucha suerte en ese sentido, ¿no? Yo de la carrera creo que igual suena un poco raro, pero yo lo que aprendí fue a leer, pero a leer analizando y aprendí como a escribir, ¿no? El tener que hacer determinados trabajos para algunas asignaturas me dio todo eso. Y creo que es fundamental. Cuando muchas veces uno se presenta a un puesto, te hacen una prueba escrita, no solamente entrevistas, te hacen pruebas escritas donde lo que se quiere ver es tu capacidad de explicar las cosas de una manera sencilla, concisa y clara, ¿no? Entonces también quizás sea una cosa obvia, pero cuanto más leáis y cuanto más escribáis, mejor también. Del máster lo que aprendí fue el marco lógico, que lo he estado utilizando durante toda mi vida. Hay muchas críticas, no es una herramienta perfecta, pero es un modelo, es un estándar que tú puedes adaptar también y es lo que utilizan todos los donantes, así que no nos queda otra que aprenderlo y aprendérnoslo muy bien y con el tiempo practicando se le coge. Parece un poco difícil al principio y sobre todo dentro de un aula, pero haciendo y haciendo es como se coge así la práctica y al final resulta bastante más sencillo de lo que parece. Por último, comentaros que viniendo de trabajo social o en este sector, yo creo que a lo que os vais a poder dedicar si trabajáis en cooperación es a la gestión. Gestión de proyectos, de programas, gestión de personas, de recursos. Un médico va a poder dedicarse a la gestión o va a poder ser médico en el terreno. Un arquitecto va a poder dedicarse a gestión o a construir casas. Pero personas de nuestro perfil, como puede ser trabajo social, ciencias políticas, sociología, incluso derecho y muchas otras carreras, lo más probable es que nos dediquemos a la gestión de proyectos, a la gestión de subvenciones, a la gestión de esos procesos y a toda la comunicación que esos procesos necesitan con un montón de actores, ¿no? Y eso se va aprendiendo sobre la marcha, no hay ninguna guía ni ningún máster que te enseñe todo esto. Lo que sí os recomendaría es que os especializáis lo máximo posible. Como digo, os vais a dedicar a la gestión probablemente, pero luego dentro de esas habilidades que vayáis aprendiendo en gestión, estaría bien que os especializáis técnicamente en algún sector, como puede ser agua, saneamiento o género o emergencias o aspectos logísticos o administradores, un poco teniendo en cuenta el perfil que se demanda en las organizaciones, pues especializaros lo más posible, ¿no? Si os especializáis en género, luego dentro de género tenéis muchas facetas posibles, desde empoderamiento, derechos humanos, o temas de violencia o temas psicológicos. O sea que intentar en la medida de lo posible especializaros mucho. Y el último consejo para empezar, yo creo que la mejor manera es haciendo un voluntariado o haciendo unas prácticas. Yo estuve varios meses en Cruz Roja, pues entre 6, 9 meses creo que fue, y la verdad es que tuve suerte porque después de ese periodo empecé a trabajar y me fue muy bien. Va a ser difícil que os contraten si no tenéis una experiencia laboral previa, entonces es bueno que, que, que busquéis cualquier oportunidad de voluntariado o de prácticas tanto en España como en el extranjero. Y nada más, creo que terminaría con una pregunta que me gustaría haceros para que lo vayáis pensando y es ¿por qué os queréis dedicar a la cooperación? Estoy aquí para lo que queráis, podéis escribirme o grabar algún vídeo, estaré encantada de contestaros. Un saludo a todas.